El Citroën XM es uno de los Citroën más avanzados y a la vez originales de todos los tiempos, un perfecto incomprendido diseñado con toda la personalidad de una marca que buscaba ofrecer un producto único, donde los números eran lo de menos. En este vídeo analizaremos a fondo dos unidades, un Fase 1 2.1 turbodiesel del 92 y un Fase 2 francés, motor 2500 también diésel, los cuales están repletos de peculiaridades y detalles increíbles, tanto que parecen salidos de un universo paralelo. Comenzaremos con el interior, donde vamos a comprobar la transición en el diseño y esencia de la marca hacia líneas y mecanismos más convencionales. Continuaremos con el exterior, donde la aerodinámica y la extravagancia se dan la mano para dar lugar a una imagen inconfundible, puro homenaje a sus antecesores. Y conoceremos algunos datos y cifras curiosas que te ayudarán a comprender mejor este coche. Sin lugar a dudas, el XM es un automóvil especial, muy especial, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque estoy convencido de que muchas curiosidades te van a sorprender. El coche se lo merece. El XM se lanza en 1989 como sustituto del CX. Lo hace como una apuesta en la que Citroën pone toda la carne en el asador al ser sucesor de una leyenda, el emblemático DS, y también por la herencia y experiencia de la marca como referente en comodidad, innovación y diseño futurista. Para entender bien este automóvil vamos a tener en cuenta a lo largo del vídeo dos datos fundamentales. El primero es que durante el desarrollo del XM, Citroën ya no es una marca 100% independiente, ya que Peugeot se hace con su control en el 75. De otro lado, la competencia se multiplica, con más y mejores rivales, pero sobre todo, las firmas alemanas se consolidan como objeto de deseo y culto. De esta manera, el XM es un modelo de transición, desde los Citroën más rupturistas, como el DS, GS o SM, y una etapa de Citroën mucho más convencional, de masas, con productos como los ZX, Saxo, Sara o Santia. Por tanto, en gran medida podemos definir al XM como el último Citroën auténtico, pese a ser desarrollado bajo influencia de Peugeot. ¿Qué opinas tú? Comenzamos la lista repasando la línea de sucesión, y es que el XM cesa su fabricación en el año 2000 sin sustituto directo, asumiendo ese papel en parte el primer Citroën C5. Sin embargo, el reemplazo directo no llegaría hasta el 2005 de la mano del C6. Recordemos que el XM es una berlina del segmento E de representación. El salpicadero de la primera fase sigue derrochando personalidad, aunque como os comentaba antes, la esencia de la marca se iría diluyendo desde los años 80, siendo precisamente el diseño del salpicadero la principal diferencia respecto a los Fase 2, de diseño mucho más convencional. De hecho, la segunda serie poco tiene ya que ver con el atrevimiento de 20 años atrás de los Citroën CX o GS, de los que tenéis varios vídeos en el canal. Continuamos con el característico volante monobrazo, sin duda un guiño al pasado que además es práctico porque permite consultar el cuadro de instrumentos mejor y que en los años 90 se aparcaría definitivamente por la incorporación del airbag y el cambio en las tendencias. Por tanto, el XM sería el último Citroën en ofrecerlo, junto con el BX de Fase 2. Aquí podéis ver otros ejemplos, aunque no están todos. Si sabes los que faltan, escríbelo en los comentarios, ya que restan unos cuantos por poner. El XM fue el último en ofrecer la dirección Diraví de autocentrado automático, pero solo se ofreció en el motor V6 PRV y en los primeros años. Por otra parte, las ruletas de la climatización de la Fase 1 son muy parecidas a las del Peugeot 205, pero no idénticas. Lo que sí comparten por igual es su tacto y manejo mejorables. Un aspecto diferencial del XM son sus tapas, al igual que los Santia y ZX, y también otros franceses como el Renault Laguna o el Safran, un detalle de moda en los 90.
Se suele comentar que la calidad del XM no es muy buena, pero como siempre es verdad a medias. Por ejemplo, la plancha superior del salpicadero tiene un tacto realmente bueno, en contraste con otros mandos que parecen sacados de una furgoneta. Pero es que la calidad no son solo los plásticos que tenemos delante. Por ejemplo, el cuero tiene una factura exquisita y es, sinceramente, de los mejores que haya probado jamás. En ambas fases la guantera tiene una apertura superior y no inferior, y eso que en la segunda serie tiene que convivir con el airbag del pasajero. Como hemos visto, el puesto de conducción es peculiar, pero no tanto como años atrás, ya que ningún XM salió de fábrica con las famosas lupas de lectura directa de la instrumentación, ni con satélites a ambos lados del volante, aglutinando funciones como las luces o limpiaparabrisas, a diferencia de las primeras versiones del CX o GS y GSA. Por otra parte, el XM sería el primer Citroën en equipar pantallas de cristal líquido a modo de información del estado del coche. No obstante, el cuadro del XM mantiene una cualidad curiosa, tomada de los CX, y es que tenemos un reloj que nos indica el nivel del aceite durante unos segundos. El freno de mano es de pedal, al más puro estilo de Mercedes, liberando espacio en la consola central. A pesar de no tener satélites, para accionar las luces de posición y cruce tenemos esta pequeña ruleta. Un detalle que me llamó la atención es el pequeño parasol central, un detalle de lujo que demuestra el caché del coche y que por cierto también equipaba el Mercedes W124 300 Diesel que tenéis en el canal. Respecto a lo que os contaba de la calidad del cuero, así lucen estos asientos tras 30 años, aunque era un extra que costaba 370.000 pesetas de la época, más de 2.200 euros. En la parte trasera de este fase 2 francés encontraremos una tapicería mixta de cuero y alcántara que es muy difícil de ver en España, porque los equipamientos y configuraciones varían de un país a otro. En las plazas traseras encontraremos varias cosas curiosas, como el hueco debajo del reposabrazos de la puerta, o detalles de confort como las salidas de climatización y las luces de lectura individuales. Así es y así funciona el techo solar del XM, que os enseño porque en España es muy raro encontrarlo, justo al revés que en otros países europeos. Era un extra que en el año 2000 costaba unas 160.000 pesetas, alrededor de 1.000 euros. Vamos ahora con el exterior, obra del diseñador Bertone y que puede gustar más o menos, pero que no deja indiferente a nadie. Empezamos por el curioso salto de la cintura a la altura de la puerta, la verdad que un rasgo muy personal. El XM detiene la cinta métrica en los 4,71 metros de longitud, siendo un poco más largo que el CX, pero considerablemente más corto que el DS. Normalmente los coches crecen generación tras generación. Eso sí, la versión familiar, conocida como Brea, que es monstruosamente grande, con casi 5 metros de longitud. Probablemente estemos ante uno de los coches con más ventanillas. Si empezamos a enumerarlas, veremos que cuenta con 5 en un lateral,
la luneta trasera, otras 5 ventanillas en el otro lado y la luna delantera, sumando un total de 12. Pero hay una más, el cristal que separa el habitáculo del exterior cuando se abre el maletero, ya que es un 5 puertas. Todo un detalle de confort que reafirma el verdadero carácter del coche. Hay una diferencia del XM muy importante respecto a sus antecesores, y esta es la buena protección frente a la corrosión y el óxido de la que carecían sus antecesores. Otro aspecto que siempre me ha llamado la atención en Citroën clásico son los extravagantes diseños de llantas y embellecedores, que se vuelven bastante más normales en la segunda serie del modelo, en consonancia con la pérdida de personalidad de la marca. Los faros del XM incorporaban una superficie compleja especialmente pensada para ser eficaces, aunque curiosamente nunca llegaron a ser direccionales como los del DS. Al igual que el CX, los intermitentes se localizan debajo, junto a los antinieblas, mientras que las luces de posición acompañan al faro principal. Por supuesto, los pilotos traseros también son únicos, con la luz de posición y freno completamente separadas de los intermitentes y una luz de marcha atrás perfectamente camuflada. Los XM pierden los spoilers múltiples de la luneta trasera de los GS y CX y se conforman con un alerón como el que veis, o con un discreto spoiler de otras versiones. El XM también pierde el carenado de las ruedas traseras de anteriores Citroën, ya que consigue ser aerodinámico por otras vías. Aquí os muestro algunos ejemplos de carenados, aunque tampoco están todos. Hablando de aerodinámica, y a pesar del que el CX se nombra así en honor a este coeficiente, el XM rebaja la cifra hasta un extraordinario 0,28, mejor que un C5X actual. Pasamos al apartado mecánico, donde también encontraremos alguna que otra sorpresa. Tenemos, como os comentaba, un fase 1 2.1 turbodiesel con 110 caballos, que es el motor que estáis viendo ahora, mientras que nuestro otro protagonista es un 2500 con 130. Cuando se lanzó, el XM todavía ofrecía un motor diésel atmosférico, es decir, sin turbo, de apenas 83 caballos. De otro lado, a diferencia de los DS y CX, que nunca llegarían a ofrecer un 6 cilindros, el XM se lanzaría con un V6 de 3 litros, conocido como PRV porque se trata de un bloque co-desarrollado por Peugeot, Renault y Volvo. Pocos coches cuentan con iluminación en el capó. No es que sea un aviso ante futuras averías, pero puede sacarnos de algún que otro apuro. Aquí podemos ver el resto de motorizaciones de gasolina y diésel. Hasta el 92 se siguió ofertando un motor 2000 a carburación, mientras que el V6 eleva su potencia en el 94 hasta los 200 caballos. De otro lado, este es el bloque motor del 2.5 turbodiesel, por cierto, un propulsor que también podemos encontrar en el Peugeot 605. Hoy, Citroën es una marca puramente generalista, pero hace 30 años se medía de tú a tú con cualquier firma alemana. En esta gran comparativa de motor 16, tiempos en que las berlinas eran las reinas, el XM salió extraordinariamente bien parado en aspectos como la seguridad, la comodidad o el comportamiento.
No obstante, y aunque los 4 primeros años fueron muy buenos en ventas, podemos calificar al XM como un fracaso comercial, todo por culpa de un problema de fiabilidad en algunos componentes eléctricos que le condenaron, eso y debido a una competencia alemana incuestionable. Viendo la lista de precios, el XM no era precisamente barato, ya que toda su electrónica y su suspensión engordaban la factura. En todo caso, era mucho más caro que un Santia equivalente. Pasamos ahora al alma indiscutible del coche, su suspensión hidroneumática, evolucionada tras más de 3 décadas de andadura desde el año 55. Así pues, el XM fue el primer Citroën hidroneumático en implementar un control electrónico inteligente en esta suspensión, a través de captores que analizaban múltiples variables para modificar en tiempo real la dureza y altura. En los XM no hay amortiguadores ni muelles, sino esferas de suspensión. No todos los XM tienen el mismo número de esferas, que puede variar entre 5 y 8. Las centrales, en todo caso, se encargan de gestionar la dureza. Y por último, esta suspensión, como os vengo comentando en varios vídeos que tenéis en el canal, mantiene la altura constante con independencia de la carga y podemos regularla manualmente en 4 posiciones. Incluso el XM es capaz de circular a 3 ruedas, pero eso lo veremos en otro vídeo. El Citroën XM es un coche carismático, con independencia de nuestros gustos, que me hace recordar una cosa que echo mucho de menos hoy: diseñar y crear un automóvil fiel a unos ideales, con personalidad, y no un simple producto comercial sin alma fabricado en masa, con el único propósito de hacer dinero. Desborda originalidad, a pesar de que la marca tuviese las manos esposadas para soltar toda su creatividad, pero además es una máquina muy efectiva, capaz de dejar en vergüenza a muchos coches actuales. Todo un incomprendido al que solo unos pocos locos rendimos homenaje.